Buenas noches, bienvenidos a Ciudadanos, un programa que hoy, por cierto, se vuelve más urgente que nunca en este debate sobre la contingencia, a solo 3 días de los resultados de la primera vuelta presidencial de las elecciones parlamentarias y cuando comienza la carrera por las últimas 4 semanas de esta campaña. Además, hoy con un panel de lujo: Paula Vial, Hernán Larraín, Willy Díaz, Alberto Mayor. ¿Cómo están? Muchas gracias por estar aquí en Ciudadanos. Llenos de entusiasmo los veo. Sí, tenemos segunda vuelta, maestro. Hay segunda vuelta, efectivamente. Vamos a hacer tercera vuelta. Ya, está bien, están igual de triunfantes que Matei. Hoy hace 2 semanas. No, tremendo. No, en verdad, destacable que hayan ganado. Vamos a la próxima. ¿Que hayan ganado? Muy bien, que lo reconozca, las cosas como son. Como si tal, no sé, es notable. El que no ganó fue Franco Parisi. Y es nuestro primer candidato a frase de la semana. La noche del domingo, Franco Parisi, tras salir cuarto en las elecciones. En el camino nos encontramos con lo peor de la política, con la señora Matei, una persona muy, pero muy mala. Le respondió desde la campaña de Evelyn Matei, Jorge Sanján. Cualquier hombre que trata mal a una mujer, como se dice en buena jerga, es un mariconcito. Una de las sorpresas de la elección, la derrota de Soledad Alvear. Algunos dicen que Michelle Bachelet se la jugó más por Carlos Montes, su rival, que por Soledad Alvear. ¿Qué opina el importante dirigente de la DC y marido de la candidata derrotada, Gutenberg Martínez? Demócratas cristianos comentan que hubo favoritismo por Montes, perjudicando a la senadora. Complicada la pregunta, porque efectivamente muchos piensan que eso es así. Eso fue en Radio Cooperativa. Y la cuarta candidata a frase de la semana, Michelle Bachelet, reaccionando a los cambios que hizo Evelyn Matei en su comando. Le preguntaron a usted, ¿hace cambios en el suyo? Esta es la respuesta. Yo voy a usar un término futbolero: equipo que gana sigue. Ya pues, Alberto Mayor, ¿cuál es la frase de la semana a tu parecer? Sanján, o sea, me parece que una locura. O sea, justo después de que la dama se tira a la yugular, resulta que no se le puede decir que cualquier cosa. O sea, si vamos a operar con machismo, el machismo también es eso. O sea, andar diciendo que las mujeres son inmunes y no se les puede tocar porque resulta que son mujeres. Es una locura completa. Willy Díaz. Yo me voy a quedar con la de Gutenberg Martínez, fíjate, porque me sorprende esto de que hable en tercera persona siendo su señora, digamos, ¿ah? Y creo que efectivamente él revela la molestia que hay en lo que él califica con un código muy tácito de que efectivamente no apoyaron a su mujer para que ganara. ¿Hernán? Yo me voy a quedar con Bachelet, que hace algunos días, digamos, ganaba en primera vuelta con un gran entusiasmo. No lo hizo. Y sin embargo hace sentir que con ese equipo igual ganó. Y estamos en la segunda vuelta, es difícil, pero hay una cierta incertidumbre. Yo creo que, ¿por qué no? Démosle a Michelle esta vez la frase de la semana. Paula. Vale. No, a mí me gustó la frase de Bachelet, me encuentro que tiene toda la razón, porque ganamos y ese equipo tiene que seguir. Pero me quedo con la frase de Parisi. Me gustó la perspectiva de Alberto respecto a lo de Sanján, pero encuentro que es demasiado increíble que un candidato a la presidencia, porque a veces uno como que se puede perder en ello, un candidato a la presidencia que podría eventualmente haber sido presidente de Chile, diga que su contendora es mala. Salió en todos los diarios en el mundo. O sea, te juro que a mí me dio una vergüenza horrorosa haber tenido un candidato que sea capaz de expresarse así de su contendora. Me parece que si lo retrata de cuerpo entero. Que si es mala, bueno, no sé, pues ahí tendrá ella donde estirar sus faltas, pero candidata presidencial. No, pero que es mala. Tiene que pagar sus imposiciones y él va a ser un tipo muy bueno. No, sí. Es notable. Bueno. Ya, un voto para cada uno. Empatado a un voto. Alguien le achuntó. No sé qué, pero alguien le achuntó. Así que ahí verán ustedes. Ustedes eligen, como siempre, la frase de la semana acá en Ciudadanos. A ver, Hernán Sarray un poco decía, ganamos de alguna manera, o por lo menos fue un triunfo llegar a segunda vuelta. ¿Es un triunfo o es alargar una agonía para una campaña de segunda vuelta que se ve casi imposible? A ver, es una elección muy difícil, pero ojo con las expectativas. Hace algunos días, digamos, esto estaba resuelto el domingo. Y la verdad es que tenemos por delante 3 semanas y media, ¿cierto? Una elección presidencial que al menos va a permitir
que dos proyectos se pongan sobre la mesa, que haya más debate, más discusión. Creo que esa es la parte buena, digamos, sin duda, de el resultado, al menos presidencial, del día domingo. Ya no hay 9 candidatos, hay 2. Va a haber mucha más claridad respecto de qué significa la candidatura de Bachelet y de Matei. Matei además hizo un cambio bastante potente, digamos, hace 2 días, metió a un grupo nuevo a hacerse cargo de la campaña. Creo que van a pasar cosas interesantes. El resultado es evidentemente muy complejo, digamos, a ver, dicho de otra manera, es muy difícil esta campaña para Matei. Partamos de esa base. Pero creo que existen espacios para crecer, ¿cierto? Del 25% al 36% que sacó la parlamentaria de la centro-derecha, hay un espacio para crecer. ¿Sería como el piso para Matei en la segunda vuelta? Definitivamente. Sacar por lo menos el 36%? O sea, creo que el objetivo 1 de esta campaña es alinear, digamos, la votación de la primera vuelta con la votación parlamentaria. Menos que eso me parecería un fracaso y lo asumo como parte de ese equipo, digamos. Y de ahí para arriba generar un cierto vértigo, una cierta incertidumbre que permita efectivamente hacer de esta campaña una cosa más competitiva. Paula, si uno ve los números, había hablado mucho del fenómeno Bachelet, de todo lo que aportaba Bachelet. El Pacto Nueva Mayoría en diputados sacó 47,73. Bachelet en la presidencial sacó 46,67. O sea, ¿es lo mismo? ¿Son los mismos votos o no? ¿O hay algún otro fenómeno ahí? No, yo creo que todo el mundo lo sabe y se anticipaba de alguna manera. De hecho, yo haciendo me culpa, yo no estaba en esa estrategia, digamos, pero la puedo asumir también como propia. Yo creo que fue un error plantear el logro, ¿no es cierto?, en ganar en primera vuelta, porque en definitiva es obvio que Bachelet ganó, ¿no es cierto? Ella lo dijo en su discurso, pero es que efectivamente eso es así. Pero en tanto se planteaba que fuera en primera, obviamente pasar a segunda, trastocó las cosas a tal punto que se da la ironía, ¿no es cierto?, de que Matei y su equipo hagan aparecer un fracaso total y rotundo como una especie de triunfo, porque finalmente, o sea, con suerte queda para, ¿cómo se dice?, regalo de consuelo, ¿no es cierto?, el pasar a segunda vuelta, el que sea ella, si hasta eso estaba en duda. Y uno ve los resultados de la UDI, por ejemplo, o sea, 9 diputados menos, pierden a Salaquet y a Goldborn en Santiago, hay una diferencia de 22 puntos, entonces, francamente, tratar de plantear eso a la ciudadanía como un triunfo me parece que es un exceso. Sí, salvo que Paula omite ciertas cosas que son importantes. Primero, desde que Michelle Bachelet se instala como candidata estando en Nueva York y llega a Chile, ratifica una tendencia a la baja claramente en sus preferencias. Segundo, si es cierta la CEP, cosa que yo creo que no es, porque yo creo que la CEP efectivamente estaba equivocada, Evelyn Matei iba más bien con un vuelo hacia el alza, iba mejorando la campaña y probablemente le quedó corta la campaña, le quedó corta la pista de aterrizaje. Por lo tanto, esos son dos fenómenos que se cruzan. Probablemente no sabemos si en 6 meses más habría pasado una barrera a la otra, digamos. Pero sí, eso era un dato objetivo. Y lo segundo es que la UDI, efectivamente, a pesar de todas las pérdidas que en esta ocasión le fueron muy, muy dañinas por el binominal, es el partido más votado en votos absolutos. Es el partido con mayor cantidad de cores. La bancada sigue siendo la bancada más grande y por lo tanto esta elección pasa a ser una elección totalmente distinta, con un escenario político absolutamente distinto. Vamos a hablar de las parlamentarias, la presidencial en segunda vuelta. ¿Crees que está abierta, que hay alguna posibilidad que pudiera perder? Yo creo que hay una posibilidad, efectivamente, como bien dice Hernán, es cuesta arriba, porque hay una sensación instalada, porque hay un hecho objetivo, que Michelle Bachelet sacó casi el doble de votos que Evelyn Matei, pero, de nuevo, no es que se vaya a foja cero, pero, oye, aquí hay una campaña distinta, hay nuevos actores, salieron algunos de escena, y que van a estar este mes lamiéndose las heridas, de lado y lado. Entonces, hay nuevos actores, lo que hizo Evelyn Matei me parece de lo más atinado, colocar caras jóvenes, caras nuevas, y que además que tienen un respaldo popular importante, y eso va a generar un ambiente de campaña totalmente distinto. Ya, pero es ficticio, perdona, lo que pasa es que son 9 candidatos, y obviamente esos 7 son gran factor para distorsionar el resultado. Es decir, me consta, hay muchísima gente que decidió votar por otro candidato como una señal, como mostrar, ¿no es cierto?, que tuviera algún impacto,
sabiendo y a conciencia de que si había una segunda vuelta, dispuestos a que Bachelet ganara en primera vuelta sin ningún problema, ¿no es cierto? O sea, conformes con ese resultado, y que si había una segunda vuelta, dispuestos animosamente a votar por ella. Entonces, en verdad no hay en ese sentido. Y respecto de los otros 7 candidatos, tendrían que votar el 90% de quienes votaron por esos otros candidatos, por Evelyn Matei, para que cambiaran el escenario. Tu análisis es incompleto, porque tú supones que van a volver a votar los mismos. Si hay la mitad de los chilenos que podían votar no votaron, hay muchos votos nuevos. Probablemente esté dispuesta a votar menos gente. El esfuerzo tiene que ser ahora y el llamado a que voten más gente, pero eso no va a afectar, no va a favorecer a Matei. Pero es para los dos. A ver, yo creo que una de las razones por las cuales está esta discusión de quién perdió menos, quién ganó un poco más y qué sé yo, está basado en un hecho que a mi juicio es de la causa, que primero el gran triunfador de esto es la abstención, en el sentido de que yo me incluyo, este fenómeno que venía de abstencionismo, que está muy asociado a los fenómenos sociales que han ocurrido en Chile en el último tiempo, parecía que con Bachelet tenía un freno. Había como la sospecha de que la excentricidad, el carácter, digamos, extraterreno de Bachelet iba a permitir frenar esta cuestión. No lo frenó. La abstención fue altísima. Entonces, ya Bachelet tuvo su primera derrota en eso. En segundo lugar, viene el segundo fenómeno, es el triunfo de la anomalía. Aquí lo que triunfó fue el hecho de que el supuesto otro candidato de derecha, ¿ya?, no se puede catalogar de derecha cuando termina hablando así de todo lo que es la derecha. Por tanto, no podemos decir que esos votos queden para la derecha. Y la nueva mayoría fracasa en su esfuerzo. La nueva mayoría existe para decir que a la izquierda del Partido Comunista no hay nada. Y hoy día a la izquierda del Partido Comunista hay 17 puntos. Entonces las anomalías suman 27 puntos. Las anomalías, excluyendo a los que me parecen dentro de los otros votos que no son anomalías, que son Israel y Jocelyn Hall, ¿ya?, pero que suman tampoco, que no tienen. Pero hay 27 puntos que están fuera del esquema tradicional. Cuando triunfan las anomalías, ¿ya?, significa que está efectivamente en desgaste un orden. Y ahí hay un orden que está en desgaste, que es importante, porque el orden que está en desgaste son los dos pactos principales. Los dos son perdedores. La derecha nunca, en la historia, nunca había obtenido una votación tan baja como derecha. Nunca, ni siquiera con Arturo Sandrivesa, porque en ese momento estaba acompañado de José Piñera, que nadie podía discutir bajo ninguna circunstancia que es de derecha, y sumaba más de 30 entre los dos, ¿ya? O sea, la derecha tiene su peor votación histórica, salvo cuando se abstuvo de tener candidato en los años 60, su peor votación histórica, y resulta que se enfrenta a y resulta que casi queda ganando, lo que revela que al otro lado tampoco hay triunfo. ¿Se izquierdizó Chile, que fue la conclusión que muchos sacaron sacando esas mismas cuentas? A la derecha a la derecha supuestamente de Michelle Bachelet hay un tipo que ofrece asamblea constituyente. Eso es la izquierdización total del sistema. Willy, ¿se izquierdizó el país con eso? Es notable que Alberto coloque el Partido Comunista en el centro y que diga hacia al lado, hacia la izquierda, el Partido Comunista es invagente. No, yo creo que hay un fenómeno que hay que leerlo un poco más complejo. Yo creo que Chile no se izquierdizó. Lo que pasa es que Chile despertó. Y despertó porque el fenómeno social, las redes sociales, una juventud más liberalizada, más espacios para discutir, para conversar, yo creo que todo eso ha hecho que el votante, que lo que se definía antes como el votante medio, tenga un perfil totalmente distinto al que tenía hace 5, 10 o 15 años atrás. Y por lo tanto lo que ha cambiado es el perfil del votante. Es un votante que tiene más elementos y respecto a los cuales hoy día no es fácil, como antiguamente, decir, mira, aquí va un mensaje en esta línea, porque además le dijiste, mire, si quiere votar, vote. Si no quiere votar, no vote, no importa. Y le cambiaste el eje de la decisión del tipo. Okay. Por eso que hay tanta indefinición. Y pensando en la segunda vuelta, ¿cuáles son las estrategias o de dónde se pueden sacar votos? Desde la perspectiva de Evelyn Matei, tiene 1.600.000 votos. ¿De dónde se pueden sacar, más allá de ir a buscar ese 11% que votó por los diputados de la Alianza, que uno podría pensar se pueden rescatar? Pero con eso queda todavía muy lejos de ser competitiva. ¿Dónde más se pueden buscar? También, respondo al tiro, pero déjame ser claro también y hacer un punto respecto a la pregunta anterior. Creo que aquí lo que ocurrió fue que mucha gente dejó de participar, y particularmente la centro-derecha tuvo una pérdida electoral importante. Pero partamos por Michelle Bachelet, que con la concertación, con esa marca, el año 2005 sacó más votos que en la elección del 2013 con la nueva mayoría y el Partido Comunista incluido. Entonces, aquí, ojo, hay una despolitización bastante estructural, que pasa por participación política, que pasa por
bajo nivel de confianza en los partidos políticos, pero no es y que pasa por falta de identificación. Hay otras caras de politización, como el movimiento estudiantil, como el movimientos sociales, pero en materia de participación, en estructuras formales, creo que aquí todos perdieron. Y dentro de los que todos perdieron, la centro-derecha partió particularmente, y vamos a hablar de las parlamentarias. A tu pregunta, yo creo que, obviamente que el primer desafío pasa por hacerse cargo de la diferencia entre la elección presidencial y la parlamentaria. Y hay 11 puntos de diferencia, son 11 puntos claves. ¿Esa gente crees que votó por Parisi? Que votó en la parlamentaria pero no en la presidencial, que votó en la parlamentaria por la Alianza y votó por Bachelet, que fue lo que pasó con Osandón, por ejemplo. Son hipótesis, no me atrevo. Solo tengo claro de que el desafío fundamental es alinear ese voto que votó por la centro-derecha por sus parlamentarios y no lo hizo por Evelyn Matei. Creo que esa es como la gran lección. ¿Qué hicieron ellos? Podría ser más bien hipótesis. Y hay un segundo objetivo bastante claro. Hay un grupo de personas que votó por Sebastián Piñera en el año 2009. Y que dejaron de votar también por la centro-derecha. Son cerca de 500.000 personas. Hay un voto que además, de alguna manera hoy día se representa en el 40-43% de apoyo que tiene Sebastián Piñera, y que debe ser de alguna manera, idealmente, también capitalizado por esta segunda vuelta. Eso va a permitir a la centro-derecha, si es que hace una buena campaña de segunda vuelta, estar en un 40 y eventualmente poder generar un escenario de cierta incertidumbre. De lo contrario, es muy difícil lograrlo. Y estamos trabajando para ello. Paula, del lado de Bachelet, y es la frase que destacábamos aquí, equipo ganador, no hace cambios. ¿No hay riesgo de inmovilismo, de quedarse un poco paralizado y decir sencillamente vamos a ganar con el vuelito? No creo en absoluto, porque hay un desafío evidente, ¿no es cierto?, no solo por lograr obtener la mayoría y con creces, de aquello, ¿no es cierto?, una diferencia importante, sino porque además también es un desafío lograr que más gente vaya a votar, ¿no es cierto? Yo creo que sí es una desilusión tremenda, efectivamente es una forma de verlo el que todos perdimos, ¿no es cierto?, el que hubiera tan alta abstención. Es probablemente la tónica un poco de Latinoamérica o de países como los nuestros, que en realidad no tienen desafortunadamente una educación cívica o una conciencia cívica tan arraigada. Yo la verdad siempre he sido partidaria del voto obligatorio. Encuentro que el voto voluntario tiene algunos desafíos interesantes, como el hecho de que efectivamente tú tienes que lograr que la gente se entusiasme y vaya a votar. Pero me parece que la participación ciudadana es una carga, comillas, ¿no es cierto?, que solo aporta en términos de democracia. Y me parece muy lamentable que haya habido tan poca gente dentro del universo que existía que votara, y por lo tanto me parece que ese es un desafío que este mismo equipo, que lo había planteado de otra manera, ¿no es cierto?, puede tomar en sus manos y llevarlo adelante. A mí me parece que hay mucho por hacer, que de ninguna manera la pretensión es que el que esté ese equipo, que efectivamente es ganador, porque perdón, por mucho que uno intente darle otras lecturas, evidentemente el porcentaje obtenido, la diferencia, las consecuencias, cómo se ha estructurado el escenario y el panorama, significan que hubo un triunfo, y entonces me parece muy adecuado que se replanteen los objetivos, pero que sigan personas que han estado correctamente en la campaña. Fuerte que quede en evidencia que Bachelet no es Maradona. O sea, porque cuando viene Maradona el estadio se llena, ¿no? No es Maradona. No es Maradona. Ese es el fenómeno. O sea, eso es lo más importante, porque yo pensaba que era Maradona también, ¿no? Me gustaba más cómo jugaba Maradona, de todas maneras, pero me parecía que yo pensaba que esto efectivamente era capaz de vencer procesos sociales y fenómenos de desafección con el mundo electoral, ¿ya? Y parecía posible. También existía la hipótesis de pensar, a contrario censo de lo que se había establecido, que muchas veces las reacciones son un poquito destempladas, que de lo que había pasado en la primaria, y lo dijimos acá en su momento, ¿ya?, había sido básicamente una gran farsa, porque habían dicho que era un gran éxito, ¿ya?, en circunstancia de que en realidad quizás había poco voto más que agarrar de lo que había ya en la primaria. Claro. ¿Ya? Y efectivamente fue así, fue tal cual. Entonces resulta que, claro, porque ya si se armó una elección que tenía televisión, que tenía de todo, bueno, era una elección. Entonces efectivamente ahí hay un problema estructural. Hay que tener un punto que es relevante, que hoy día en Chile, no lo que ha pasado antes, hoy día hay que separar el concepto de despolitización con desafección electoral. Hay que separarlo porque hoy día Chile es un país muy politizado en el espacio público, con grandes discusiones muy importantes, con gran actividad germinal en muchos niveles, con gran impugnación a los temas políticos y sin embargo con desafección a los votos. El problema es que los partidos políticos no significan nada, ese es el tema. Y es un problema de
de fractura entre la élite y el resto de la ciudadanía. Ese es todo el tema. Una frase como de sabiduría convencional es que en la segunda vuelta hay que ir a buscar el centro, hay que ir a buscar los moderados y que los programas se moderen y van a buscar ese centro. ¿Hay un centro que ir a buscarlo? Pregunto porque si uno ve los candidatos que teóricamente representarían ese centro, entre ellos en el hall de Israel, no son ni 50.000 votos. ¿Hay realmente un centro que haya quedado huérfano o dónde están esos votos que hay que ir a buscar en una segunda vuelta? Yo soy de la teoría de que efectivamente si aquí hubo que gran parte de los que no fueron a votar, no voy a decir gran parte porque me voy a equivocar en el número, pero una parte importante de los que no fueron a votar son aquellos que sí votaron por Piñera la vez pasada y que esta vez no fueron, porque efectivamente cuando uno va a mirar los números de la primaria con todo el acarreo que se hizo, incluyendo el Partido Comunista en esa oportunidad, no saca una diferencia muy sustancial de votos con respecto a lo que tuvo. Quiere decir que tiene un cap, que hay un cap latente sobre la cantidad de votos que puede alcanzar Michelle Bachelet. Sin embargo, respecto de la alianza, respecto a la candidatura de Matei y su comparación, ¿no es cierto?, que es respecto de lo que sacó Piñera la vez anterior, efectivamente es donde más espacio hay y donde probablemente parte relevante de los que no fueron a votar, ese voto que se fue, es un voto más cercano probablemente a Eli Matei. Entonces, por lo tanto, yo creo que y esas son cosas que a mí me hacen pensar que si uno logra, porque además es convocar a los mismos que votaron por Piñera la vez anterior para poder sacar el porcentaje que se requiere. Si no, esto no es ciencia, no es rocket science, esto es simple. Pero esa estrategia de cómo ir a convencerlo es lo que a mí me genera ciertas dudas respecto de estar más o menos cerca del gobierno. Pero es que hay un problema de diagnóstico, Julio. O sea, el problema, un problema muy típico en la derecha, transferir el problema de la propiedad a cualquier cosa. Pero resulta que entonces parte de la premisa es que esos votos les pertenecen, ¿no? Resulta que esos votos no les pertenecen, esos votos fueron de derecha. Efectivamente, en un estudio que nosotros hicimos en la Universidad de Santiago, encontramos cosas de que efectivamente había una votación que tenía algunos perfiles muy parecidos a la derecha, que era evidente que era una votación de indeciso, que alguna vez había votado por la derecha. Sin embargo, esos votos ya migraron. Esa gente ya tiene la posibilidad de votar por la derecha, ya no siente, y no es cosa de que la gente como que se quiso quedar en la casa, toda esa tesis de que la gente se quiso quedar en la casa porque le dio lata, ¿ya? Es una idiotez, es partir de la premisa de que la gente guarda en sí todos los atributos que tuvo en su momento, solo que le predominó el desgano, ¿ya? Esa tesis es absurda. Lo que pasa es que esa persona está en transformación en el sentido de que no sabe por dónde satisfacer su interés como ciudadano. Pero menos gente votó, Alberto. Menos gente votó y estructuralmente todos perdieron participación. Por eso, porque nadie... Entonces el desgano, no sé si esa es la explicación sociológica, digamos, pero algo, digamos, ganó en la medida de que las estructuras tradicionales perdieron. Porque tú tienes tú tienes hoy día... El padrón es de 12 millones y medio al menos de electores. Tiene una incapacidad enorme de los partidos hoy día para poder vincularse con sectores sociales que representen intereses colectivos. No hay ninguna relación. Tú tienes una historia en la cual tú sabías en un momento determinado la historia en que tú convocabas a un problema del país y sabías qué partido político lo representaba ese problema, ¿ya? Y los conflictos... Eso hoy es más difuso. Ya, pero sabes que también hay un elemento básico y es que parecía una elección muy cantada y eso desincentiva a la gente a participar, por lo tanto no es tampoco extraño, un factor que por obvio a veces uno omite, ¿no es cierto? Pero es evidente que en la medida que muchos sintieron que su voto no iba a ser realmente un aporte a una elección que ya estaba definida, entonces ¿para qué ir a votar? Por eso el desafío ahora también en términos de participación democrática es importante. Con esa lógica de segunda vuelta podrían votar todavía menos gente. Es que es una lógica absolutamente que hay que tener en consideración. Desde luego el desafío de que la gente vote parte de la base hay que puede haber un analizarlo en el contexto de cambio mayor. de sistema, porque con voto voluntario versus voto obligatorio, que fue la elección anterior, hay una diferencia fundamental, porque la gente ahora que no fue, hagámoslo simple, ¿cuánta gente no fue a votar? ¿1 millón de personas? Comparado con la elección pasada, como medio millón de personas, 600.000 personas. Bueno, esas personas la vez pasada estaban obligadas a votar y fueron a votar. Esta vez no estaban obligadas a votar, pero son las que hacen la diferencia respecto a lo que ganó Piñera. Vamos a ir a una pausa, después Alberto Mayor le responde a lo que acaba de decir Willy Díaz aquí en Ciudad. Estamos de vuelta aquí en Ciudadanos. Alberto Mayor había quedado con la palabra para responderle a Willy Díaz.
No, yo creo que hay a ver, primero, para contestar tu pregunta, el centro político hace mucho rato que ya no está en la democracia cristiana ni está en eso que parecía ser el centro histórico. El centro es Bachelet y por tanto es el PS también. O sea, el Partido Socialista efectivamente es la base de ese centro. El Partido Socialista hizo todo para ocupar ese espacio, le ha ido quitando el espacio a la democracia cristiana no se dio poco cuenta. En la medida en que entra el PC, eso le permite al PS ocupar un espacio más al centro. De hecho, el PS hace rato que no aplica, ni siquiera tiene políticas de socialdemocracia, ni siquiera hablemos de la noción de contradicción de clases, lucha de clases, ni nada por el estilo. Ni siquiera socialdemócratas son sus políticas. Por tanto, efectivamente, está bastante más al centro, y es lo que ha pasado. Y Bachelet operó todo el rato como centro. Decíamos aquí que cada rato Bachelet trataba de pivotear hacia distintos sectores. Esa es la clave del asunto, ¿no? Yo no creo que en ese sentido haya mucho que enredarse. Y entonces los que quieren ir a buscar votos al centro tienen un pequeño problema, sobre todo la derecha, que son votos, es Bachelet. O sea, hay que quitarle al corazón de Bachelet los votos, porque de hecho a la izquierda de Bachelet hay mucha votación. Está no solo la votación comunista, que creció mucho, sino que además está la votación a la izquierda del partido. Ahora, hay un espacio igual, porque es interesante que el día de ayer, digamos, la pauta de Bachelet, y se confirmó hoy día, fue con dos comunistas, digamos, con Carol Cariola y con Camila Vallejo. Con Maya Fernández. Y Maya Fernández. Da la impresión, digamos, de que la estrategia de segunda vuelta, al menos las primeras señales, son de que ella va a ir a buscar el voto por la izquierda. Y son comunistas, Alberto, no estamos hablando del PS precisamente. Entonces, da la impresión de que la DC sufre una vez más una gran derrota, no solo la electoral, no solo la que vivió en el programa, hoy día también, ¿cierto? La simbólica. Exacto, la simbólica, que es lo que decía Ignacio Walker ayer. Estamos seguros de que en esta segunda vuelta Michelle Bachelet va a ir por los votos de centro, moderado, independiente, y Quintana decía, el senador Boca está completamente equivocado, es evidente que va a ir por la izquierda, y así lo está haciendo. Bueno, entonces, hay un voto moderado e independiente que sí se abre como espacio para la campaña de Belén Matei. Si es que los símbolos de Michelle Bachelet van a ser Carol Cariola y Camila Vallejo, y lo digo simbólicamente, hay un espacio también simbólico que se le deja a Belén Matei. Lo que pasa es que eso supone otra cosa adicional, lo decías tú, que nos hacía el cargo de reproche a los que pensamos en la derecha, de que nos creemos dueños de los votos. Bachelet tampoco es dueña de sus votos, y por lo tanto, en la medida en que ella le da la espalda un poco a ese centro, con el Partido Socialista para allá, que cosa que me parece curiosa, y se soporta, se pivotea con los comunistas, hay un voto que está, donde de nuevo dice Hernán, y yo creo que tiene razón, que se pierde la democracia cristiana. Un gallo que está bien, aguantó, si ganábamos en primera vuelta ya después daba lo mismo, pero cuando tienes que pivotear y irte más a la izquierda, yo creo que eso le produce también una cierta sensación de vacío, sobre todo después de la derrota de Soledad Alvear y de todo eso, que es un desencanto importante, porque esto permea, o sea, la sensación de que efectivamente Bachelet apoyó más a Montes que a Soledad Alvear. Yo creo que no es gratis para un demócrata cristiano que votó por Alvear, que sabe que no fue apoyada, que perdió Alvear, y que además Bachelet va a ir a buscar un voto que está más a la izquierda allá. Pero además eso no es cierto. Yo creo que la votación es móvil. Hoy día nadie tiene ese 46, partir así esto, y de aquí voy a buscar 3 puntitos más, no. Pero y buscar 3 puntos puede perder 10 por el otro lado. Ojo que yo creo que perdemos un poco el norte, que esta sobreintelectualización del debate es el que de repente trastoca las cosas, porque nuestro escenario eventual es que Bachelet no va a ganar en segunda vuelta, es que ese 46 se va a trasladar a Matei y en consecuencia es ella ahora quien va a arrasar en la segunda vuelta. Eso obviamente no va a ocurrir. Yo alabo y admiro la expectativa de ustedes, ¿no es cierto? El entusiasmo, ¿no es cierto? Sí. Por confiar en el avance en la segunda vuelta, pero es evidente que eso no va a ocurrir. Y entonces, sea de centro, sea de izquierda, sea de derecha, el voto que se abstuvo, yo creo que la preocupación principal es que haya una participación adecuada para hacer frente a las expectativas ciudadanas, que yo creo también que es complejo, pero no cabe la menor duda, Willy, yo te dije hablar, no cabe la menor duda de que ese escenario eventual, ¿no es cierto?, de que Bachelet no gane en segunda vuelta es inexistente. Y que por lo tanto, si el electorado que hay que conquistar para conseguir ese 50% es más de centro, más de izquierda, es relativamente
ineficiente o es relativamente poco relevante, ¿no es cierto? Entonces, yo creo sinceramente que el esfuerzo tiene que estar en una mayor participación, y que en el caso de Matei son muchos otros los factores que hay que analizar, y que no solo tienen que ver con haber tenido poco tiempo de campaña, porque sinceramente no creo que ni que va a cambiar en un mes, ni que hubiera cambiado con varios meses más de Matei en el ruedo. A ver, pero por favor, si claramente Bachelet tuvo 3, 4, 5 veces más de tiempo de hacer campaña si la empezó en Nueva York. Y lo otro, Paula, es que tampoco tú supones en tu análisis, y es bueno, yo creo que es bueno para nosotros, y eso me infunde más optimismo lo que estás diciendo tú. Sí, yo creo que en todo caso, dependiendo de mi análisis, se van a decir las elecciones. Pero bueno. Ganamos primera vuelta, sí, claro, es que ese análisis era tan radical que efectivamente no habría habido ninguna posibilidad de segunda vuelta. Y hoy día lo que está pasando es que, primero, Bachelet no es dueña de ese 46, porque el moverse en un escenario con dos candidatos, Bachelet y Matei. Por eso, el escenario Paula, es de una realidad que es imposible que sea de otra manera. Alguien va a sacar más del 50. Es imposible. Si la conocemos, simpática la señora, pero cuando vamos a la habilidad dura de cómo gobernar, todos sabemos lo que va a pasar. Pero William, entonces es dramático. Bachelet y Matei ya estaban en la papeleta, o sea, no es que aparezca un candidato nuevo que uno dice, la gente ya votó entre Bachelet, Matei y algunos candidatos más. ¿Qué cosa realmente audaz, distinta podría ser Matei? Para que gente que ya teniendo la opción en la papeleta dijo, no, voy a votar por Bachelet, ahora de vuelta su opción en una proporción importante como para mover en algo los números. ¿Qué podría ser de revolucionario, de audaz, para que gente que ya lo tuvo en la papeleta y ya dijo, no voto por ella, voto por su rival, teniendo de nuevo las dos opciones, ahora en un par de semanas ¿Para serte bien honesto? No tengo la información, yo creo que Hernán es el que mejor puede responder esa pregunta. Porque él está trabajando la estratega. Yo tengo más bien intuición de estómago, pero yo no tengo toda la información que tiene Hernán. Yo creo que lo primero que hay que asumir es que Michelle Bachelet no es el fenómeno electoral que todos asumimos. Yeah. Es que te hago una pregunta, Paula. ¿No crees tú que no deja de ser interesante que, habiendo aumentado el padrón, ella salió con un 80% de aprobación, tuvo 3 años en esa posición, déjame terminar, tenía todo un conglomerado sumando al PC y vota menos gente que el 2005? ¿No te parece que en sí mismo hay un dato ahí? Que no es un fenómeno. Hay un dato que lo dijo Carlos Peña. Ella no es ese liderazgo tan fantástico, de alguna manera se desvanece. Solo para complementar tu dato, solamente, incluso si uno ve por porcentaje de votos y no por número de votos, sacó el mismo porcentaje que en el 2005. Exacto. Y sacó el mismo porcentaje en la parlamentaria de 2013. Es evidentemente mucho más grande hoy. Pero con 9 candidatos. Está bien, el punto es que ella no es... Pero en fin, mira, déjame responderlo de otra manera. Yo creo que hay un desafío para los próximos 25 días. En particular para Evelyn Matei, que es instalar un proyecto que le pueda hablar a una base de centro-derecha que dejó de votar por la centro-derecha. Y en eso yo estoy con Alberto. Hay un desafío que es propio. Y luego, al mismo tiempo, hay un desafío respecto a la candidatura de Michelle Bachelet, que no tiene la fortaleza ni la dureza de base que al menos muchos pensábamos que tenía. Y le da cierta fragilidad en el margen. ¿Es suficiente eso para garantizar que Evelyn Matei le puede ganar a Michelle Bachelet? No, te lo concedo. ¿Da un espacio de incertidumbre? Sí. Si se hacen las cosas bien y ella comete errores, algo puede ocurrir distinto. Mira, sí, lo creo. Yo les aconsejo a la gente del comando de Matei que revisen el estudio de la Universidad de Santiago. Uno mira a Matei ahí en un estudio sobre valores y política. Entonces uno mira ahí a Evelyn Matei, y Evelyn Matei quedó cerca de puras cosas que no tienen ningún futuro. Por ejemplo, queda muy cerca de la crítica de las personas que critican el tema de los jueces en Chile, pero se aleja de delincuencia. O sea, termina atacando a los jueces y ya no a los delincuentes. ¿Ya? La gracia de atacar a los jueces era para poder atacar a los delincuentes. ¿Ya? Cuando te quedas atacando a los jueces ya es un negocio marginal, digamos. O sea, hablemos en buen castellano, es un negocio súper marginal, irrelevante. ¿Ya? La gente puede odiar a los jueces, pero odia más a los delincuentes, y además no es un odio tan intenso como para definir un voto. ¿Ya? Si tú la ves desacoplada de lugares donde hayan conceptos relevantes, donde haya contenido, ahí hay un problema grave que le pasó a la derecha, que la derecha se quedó, lo hemos hablado acá, sin pilares, sin temas que son su base estructurante histórica. Gran parte de esa votación que era de derecha, una votación que tampoco pensó nunca que iba a llegar el día en que Pinochet era una cuestión que era ya impresentable, donde la moral sexual de Juan Pablo II era impresentable, donde el modelo económico era impresentable. No existía ese escenario. Hoy día ese escenario existe. Por eso esta cuestión es mucho más profunda.
La derecha, a mi juicio, no tiene capacidad de crecimiento hoy día. La Concertación está más o menos petrificada. Lo que es lo que hay. Yo no creo que muchos de los otros candidatos, seguramente hay alguna votación que puede ser captable, pero resulta que ni siquiera muy motivable, captable, ¿ya? Que podría ser sí, es mejor, que seguramente si estuvieran empatados con la derecha sería convocable para que vaya y marque la diferencia, ¿ya? Pero en una situación como esta, lo único que va a hacer el 15 de diciembre es que el viejito Pascuero va a estar campeando por todos lados, va a ser el gran personaje, ¿ya? Y la votación va a ser más baja. Entonces es un escenario muy malo para ambas coaliciones. Por algo, yo tengo la completa certeza de que ninguna de las dos coaliciones quería esta cuestión. Vamos a ver también qué ha pasado con las elecciones parlamentarias, porque nos quedan pocos minutos y queremos ver cómo quedó el panorama en el Congreso, donde no hay segunda vuelta, donde ya sabemos cómo va a estar el Congreso para los próximos 4 años y qué consecuencias tiene eso. Tenemos unas gráficas preparadas, muy bonitas, ahí están. Esto es la Cámara de Diputados. En grandes números, la nueva mayoría obtiene 68 diputados, la Alianza logra 48, y los otros 4 son un liberal, que fue con Marco Enrique Somina, Vlado Milosevich, y 3 independientes, Alejandra Sepúlveda, Giorgio Jackson y Gabriel Boric, que tienden, pensaría uno, estar más cerca de la centro-izquierda o de los planteamientos del pacto Nueva Mayoría. Por lo tanto, 68 podrían llegar a ser hasta 72 en algunos casos. Y en el Senado, vamos a ver ahora la composición del Senado, son 21 para el pacto Nueva Mayoría, 16 para la Alianza y un independiente, el siempre impredecible Carlos Bianchi. Con estas cifras, a ver, ¿qué podría hacer un eventual gobierno de Michelle Bachelet? ¿Podría dar por alineado a su sector e ir a buscar ese par de votos más que le faltan, por ejemplo, para la reforma educacional, que necesita 69 diputados, o incluso para la reforma binominal, que necesita 72? Bueno, evidentemente tiene el escenario que tampoco quería la Concertación, que era el escenario donde podía cambiar las cosas. Entonces, que preferían obviamente, si ese era el negocio que funcionaba. Entonces, este negocio es más complicado porque resulta que ahora... descreído, Alberto, sí. Pero por Dios. A ver, son 20 años de experiencia. Eso está comprobadísimo. Desde el momento en que Sabac dijo, si yo hubiese sabido que Bianchi iba a votar como votó al revés, es porque quedó en evidencia que el negocio fue siempre el mismo. Sí, así que el asunto es bastante claro. La Concertación se encuentra hoy día con la posibilidad de, salvo leyes orgánicas constitucionales, hacer todos los cambios que quiera. Todos. Con un solo problema, que las reformas a medias va a tener un flanco izquierdo realmente existente que le va a poner problemas. Porque ese flanco izquierdo, ya, por ejemplo, cuando tiren la reforma a la AFP estatal, la va a rechazar la derecha, pero la va a rechazar también probablemente Boric, Giorgio, y probablemente la rechace el Partido Comunista. ¿Pero cómo? Entonces, bueno, sí, por supuesto. Eso quiere decir que nos engañaron entonces, pues si estaban en el programa de gobierno y salieron y fueron candidatos de la nueva mayoría, eso quiere decir entonces que engañaron a la gente. ¿Al cumplir el programa de gobierno? ¿Alguna vez? Pero por supuesto que sí. Por favor. Eso quiere decir que fue un engaño. Imagínate que Evelyn Matei, si hay discusiones, mira, la nueva mayoría ministra del Trabajo. Ella dijo, como ministra del Trabajo, la escuché 1000 veces, que no se puede intervenir en el mercado del trabajo, que es muy grave, que es una cosa que es caca. ¿Ya? Y resulta que ella ofrece sueldos mínimos de 300.000 pesos, sale como candidata, o sea, eso era mentira, era porque no iba a ganar. O sea, era porque jamás habría intervenido el mercado del trabajo realmente. O porque aún ganando en ese escenario de Bill CIPAP, ¿no es cierto?, en verdad no pretendía cumplir esos 300.000 pesos. Pero yo creo que el problema en las votaciones no lo veo, digamos, con la incredulidad tuya. Yo creo que Chile hoy es un país distinto y por lo tanto el compromiso también es hoy distinto. Existiendo hoy una realidad que nadie puede discutir, ¿no es cierto?, en donde efectivamente existen, en la mayoría, afortunadamente, la mayoría de los cambios que son necesarios hacer, la suficiente votación, yo apuesto porque efectivamente se van a llevar a cabo. Pero su idea quedó en evidencia. Hoy mismo. Parlamento. Yo creo que lo primero es que hay que asumir de que la centro-derecha tuvo una derrota electoral en la parlamentaria y lo que hoy día se denomina nueva mayoría ganó. Y que los compromisos de Michelle Bachelet, en el caso de ganar, van a tener que hacerse cargo porque hoy día tienen las fuerzas para hacerlo. Para hacer todos los compromisos. Todo lo que dijeron. Todo lo que hicieron. Hoy día son responsables de hacerlo. O sea, eso de que la derecha ahora, no nos dejó hacer tal cosa. Ya se acabó. Así que hoy día va a depender 100% de ellos. Ahora, dicho eso, la nueva mayoría de Michelle Bachelet, en el caso de ganar,
va a tener que hacerse cargo al mismo tiempo de ese liderazgo que yo, en el caso de Michelle Bachelet, pongo en duda, porque así como en 2005 tuvo mayoría en el Congreso, se demoró 6 meses en perderlo. Tengo serias dudas de que tenga capacidad de que lo que denominamos nueva mayoría sea efectivamente un conjunto ordenado de personas que va a tener a un líder que se llama Michelle Bachelet, que va a votar de una cierta manera en relación a los compromisos que ella asumió. En el caso de ganar, tengo la impresión de que más bien va a haber una gran fractura y que todos los grandes compromisos y particularmente las grandes expectativas que ella asumió, y en particular en relación a educación y ciertos movimientos sociales, van a ser una bomba que le va a estallar en la cara. Oye, pero es notable escuchar esto de ustedes, ¿no es cierto?, con una candidata a quien le quita el piso Osandón el día de hoy, cuando ni siquiera ha habido votación todavía. O sea, esto de un grupo alineado que apoya a su candidata, que es una líder, ¿no es cierto?, que tiene decisión, como pretendiendo hacer un contraste, pretendiendo hacer un contraste con la forma en que se puede gobernar, ¿no es cierto?, en la nueva mayoría, me parece que es absurdo. O sea, evidentemente es una caricatura de algo que ustedes están sufriendo y que va a significar, definitiva, pierdan. Ganaron, tienen mayoría en el Congreso, se tienen que hacer cargo de lo que se comprometieron. Y la derecha no tiene ninguna responsabilidad. Pero ¿cuál es el problema de eso? Lo que estoy hablando es otro. Lo que tú dices, el desorden que tú crees que la nueva mayoría es de hecho un grupo de personas que va a seguir un liderazgo detrás de Michelle Bachelet y va a cumplir en términos de reforma tributaria, de reforma educacional y nueva constitución? ¿Todos entienden lo mismo? Sí, eso creo. Bueno, déjame decirte una cosa muy simple. Cuando se dice nueva constitución, para algunos eso significa asamblea constituyente, para otros es fumar opio. Cuando algunos dicen reforma tributaria, uno les parece muy razonable todos los cambios que incluyen, a una serie de economistas de C le parece un gran error. Cuando la educación gratuita incluye que se incorpora a los más ricos también, un grupo de economistas considera de que eso es regresivo y también están los compromisos de la DC del año 2007. Entonces, no hay acuerdo en muchas materias, pero está el espejismo fruto de la campaña de que eso es así. Hernán, si eso va y las responsabilidades van a estar en Michelle Bachelet. No van a ser capaces. Pero mira, esta campaña del terror, ¿no es cierto?, del desorden que se va a generar parlamentario, del apoyo parlamentario. Si ya ganaron, la campaña del terror es antes de la elección, después de un análisis. Porque ustedes están apostando a una segunda vuelta en el que tienen alguna chance y por lo tanto el generar esta campaña del terror, ¿no es cierto?, ella no va a ser capaz de liderar a sus parlamentarios, de lograr los cambios, de llevarlos adelante. Eso muy brevemente, nos queda poquito tiempo. Había un par de cosas que eran inamovibles en la política chilena. Por ejemplo, que Santiago Oriente era de la DC y que era de la UDI Santiago Poniente. La UDI perdió sus 2 senadores en la metropolitana, la DC perdió por primera vez en Santiago Oriente. ¿Qué pasó ahí, Alberto? Mira, muy simple. Si uno arma duplas relevantes, o sea, conflictos entre clivajes importantes entre candidatos durante la elección, en todos los casos, cada vez que se enfrentó a alguien relevante que podía ser más transformación frente a alguien que era más conservación, ganó el de transformación. Siempre. Tú armas las duplas. ¿Estás hablando de pacto de nueva mayoría? Estoy hablando dentro de los pactos y también desde fuera. O sea, cada vez que ocurrió, siempre hubo más transformación. Esa fue la norma, ¿ya? Entre los tipos que marcaban más, ¿ya? En la dupla pasaba lo mismo a nivel presidencial, la dupla de más arriba, la segunda dupla, los que vienen más abajo, siempre ocurría lo mismo. En los parlamentarios lo mismo. Todo lo que habían esperado, que ganara Montes a Alvear. Decir que Alvear tuvo poco apoyo es una locura, o sea, de verdad una locura. Michelle Bachelet en general trató de no pronunciarse con los temas parlamentarios. De hecho, si yo pudiera decir algo desde la concertación, es que en general hubo poco vínculo entre las dos campañas. Entonces, de hecho, Alvear tenía mucha plata. Entre lo que pasó con Alvear fue que tuvo una campaña pasiva, igual que Bachelet. Y las campañas no son pasivas, las campañas no son para esperar y defenderse, las campañas son para salir a buscar. Entonces, yo encuentro insólito que Michelle Bachelet, por ejemplo, haga el mismo equipo para la segunda vuelta cuando hay un error de comando en la estrategia. Un error de comando, así de fácil, ¿ya? Y pasa lo mismo con Soledad Alvear. O sea, no puede ser que ahora digan que la culpa la tiene Bachelet en el fondo. Es un problema de ella. Ella no salió a buscar los Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Pero vamos a hacer como Bachelet de equipo. Bueno, repite, estuvo muy buen el programa, así que repitamos el panel de la próxima semana, si les parece, y así podemos hablar de los temas que quedaron todavía pendientes, porque esta es la campaña en pleno desarrollo. Yo sí, por supuesto. Muy bueno el panel de la semana. No con Daniel. ¿Quién habrá ganado la frase de la semana? Wow. A ver. Arrasó aquí Franco Parisi. Mira, tuvo su revancha. ¿Quién había dicho Franco Parisi? ¿Quién va a ser? Una vez más Paula Vidal.
Qué manera de entender al panel de los ¿Qué conexión con al comando? Pero no. Pero no, la gente del comando de Michelle Bachelet vea este programa, nomás que nos ven mucho, nomás que saquen sus conclusiones. Ya pues, nos dejamos con la frase de Franco Parisi, entonces. No clip. Que nos vemos el próximo miércoles. En el camino nos encontramos con lo peor de la política. Con la señora Matei, una persona muy, muy, pero muy mala.